Esta filmación se realizó durante el mes de marzo de 2021, cumpliendo los protocolos sanitarios correspondientes. Hola a todos, les damos la bienvenida a Conectados 2021. En esta oportunidad, el apóstol Guillermo Canessa responderá a las preguntas que hicieron los jóvenes. Y en este bloque de preguntas contamos con la presencia del amado apóstol Guillermo Canessa, a quien damos una muy cordial bienvenida. Gracias por estar. Una alegría compartir con ustedes también este encuentro en Conectados. Una alegría. Muchas gracias. Y la primera pregunta, querido apóstol, que hemos seleccionado entre tantas que han hecho nuestros jóvenes es la siguiente. ¿En qué momento se dieron cuenta de la importancia y trascendencia de su ministerio de apóstol? Yo creo que comienza cuando el apóstol mayor coloca la mano en la cabeza para regalar el ministerio, para colocar el ministerio. Pero creo que ninguno de nosotros, los apóstoles, tomamos una conciencia total de lo que significa. Sí creo que en el correr de la actividad y del tiempo, uno va tomando la magnitud que tiene el ministerio de apóstol. Poder llevar el Evangelio de Cristo, realizar santos sellamientos, colocar ministerios. Creo que no alcanza la vida para tomar conciencia total de lo que significa, pero en ese camino estamos. Una nueva pregunta, amado apóstol, tiene que ver con temas de actualidad y dice así: ¿qué decirle a una hermana que tomó la decisión de abortar? En principio, la Iglesia va por la vida. Una hermana que ha tomado los recaudos correspondientes y han evaluado familiarmente la situación y han tomado la decisión de terminar o intervenir en el desarrollo de una vida, es una responsabilidad propia. Lo que sí la Iglesia le garantiza, en primer lugar, no juzgar y asistir de manera espiritual y permanente sin ningún tipo de miramientos. Es una decisión muy particular, en muchos casos difícil, muy difícil, pero la Iglesia siempre va por la vida. La pregunta es una decisión muy difícil seguramente abortar, ¿no? No es una decisión que se tome de la noche a la mañana y posiblemente lleve aparejada la culpa, ¿no? ¿Qué se le puede decir a esa persona que toma la decisión de abortar, que carga con esa culpa y que si bien se arrepiente, digamos, el hecho ya está hecho, ya está cometido y la culpa está? ¿Qué se le puede decir en ese caso? En este caso, el perdón viene de Dios. El perdón siempre viene de Dios. La culpa es algo, lógicamente, que tenemos que cargar nosotros y queda en nuestra responsabilidad. Pero el perdón viene de Dios. Y si con el perdón de Dios podemos hallar paz, desaparece la culpa después. ¿Cómo se elige al apóstol mayor? En líneas generales, el apóstol mayor elige al sucesor. Llegado el caso que esto no ocurra por otros motivos, lo elige la Asamblea de los Apóstoles de Distrito o los apóstoles en la redondez de la tierra que están inscritos en el directorio de los apóstoles de la Iglesia Internacional. Querido apóstol, ¿y ese mecanismo es el mismo que se usa para elegir a los apóstoles y a los apóstoles de distrito? No, es distinto. El apóstol de distrito es el que presenta al apóstol mayor si algún hermano va a recibir el ministerio de apóstol. El apóstol de distrito lo hace. No es una asamblea. Queda en la capacidad del apóstol de distrito. Y usted de manera personal, ¿no? Cuando le dieron el ministerio de apóstol, ¿qué cosas materiales tuvo que dejar de lado para poder ejercer como apóstol? Y espirituales también, ¿no? Porque me imagino que uno cuando va recibiendo distintos ministerios hay tareas que quizás les gustan más, les gustan menos o sienten mayor afinidad con esa actividad, ¿no? Entonces,
En el marco espiritual y material, ¿qué cosas tuvo que dejar de lado? En realidad, dejar de lado seguramente algunas cosas de la vida cotidiana. Uno tiene que buscar el equilibrio. En cada ministerio, he pasado por distintos ministerios: subdiácono, diácono, pastor, primer pastor, anciano de distrito, obispo, apóstol. En cada uno de estos ministerios se suma responsabilidad, más ocupación. Tal vez mi familia me tuvo menos. Tal vez mis hijos pagaron las consecuencias de eso, tal vez. O se salvaron por no tenerme demasiado en casa. Pero dejar ciertas cosas no. Generalmente uno, en la medida que puede activar con alegría en la casa de Dios, encuentra tiempo para todo. Es el día de hoy que me agrada hacer algún deporte y soy un apóstol, y uno dirá, ¿un apóstol? No. Creo que tenemos que buscar el equilibrio. Y de esa manera no dejar, seguramente en la parte espiritual, como vos preguntaste también, en la parte espiritual uno va madurando con la actividad. Madurando cuando uno en los oficios predica, en las reuniones predica, tiene que aprender uno en primer lugar. Esto nos hace crecer. En una reunión de siervos hemos manifestado, hacemos por la iglesia un montón de tareas, la hace Dios. Esto nos enriquece a nosotros cuando permitimos que Dios la haga. Si la queremos hacer nosotros, corremos riesgos, es peligroso. En comparación con otras iglesias regionales, la juventud de otros lugares se ve menos estructurada y más abierta. La pregunta concreta es, ¿por qué acá somos tan estructurados? Yo creo que esto tiene que ver mucho con las cuestiones culturales de cada lugar. Habría que ver a qué le llamamos abierto y estructurado, ¿no? Tengo unos cuantos años, y uno podría decir antes la iglesia era mucho más estructurada. Hoy, en el correr de la vida, uno se da cuenta que se ha abierto mucho a partir de el apóstol mayor Fer, el apóstol mayor Schneider ahora, se ha abierto mucho. Entonces habría que ver qué es abierto y estructurado. Yo creo que es abierta y estructurada, pero hay una cuestión de distintos lugares. El área de apóstol de distrito, por ejemplo, tiene 6 países que tienen culturas distintas. Entonces hay que ver. Yo creo que somos bastante abiertos y no tan estructurados. En esta ocasión, además de los panelistas aquí en el lugar donde estamos congregados, tenemos la oportunidad de contar con panelistas vía Zoom, y entonces le pedimos a Nicolás que pueda efectuar una pregunta. Buenas tardes, querido apóstol. La consulta sería la siguiente. ¿Usted cree que la iglesia, entre comillas, se podría llegar a abrir un poco más si logramos que la música también se torne un poco más popular dentro de la iglesia? Yo creo que aún es tiempo de gracia y vamos a tener que estar hasta que el Señor venga a buscar. Creo que sí, que la iglesia se va a ir abriendo un poco más. Creo. Vos me preguntaste si era mi opinión, si yo creo esto. Yo creo que sí, que se va a ir abriendo un poco más. Que hay lugar todavía para un poco más de apertura. Siempre sin perder el objetivo del Evangelio de Cristo y de la meta que tenemos por delante. La música abre un abanico de posibilidades. Sin duda abre un abanico de posibilidades. Y dentro de ese abanico esperemos que muchos jóvenes se puedan sentir incluidos, y creo que sí, que la música podría ser un instrumento apropiado para esto. Gisela, ¿querés hacer una pregunta? Sí. La pregunta es, usted recién mencionaba que la iglesia a lo largo de los años fue cambiando y que posiblemente siga cambiando también, y es un poco el reflejo de lo que va pasando en la sociedad y en la cultura de cada país, ¿no? Entonces, la pregunta concretamente es, ¿cómo se toman esas decisiones de cambio para la iglesia y cómo suben esas consultas o esos pedidos de cambio hacia la iglesia?
en el área de apóstol de distrito, nuestro apóstol de distrito es muy abierto en ese sentido y consulta, tanto con los apóstoles como con los obispos también. Tenemos hoy reuniones hasta con dirigentes de distrito por Zoom. Y se hacen consultas para los cambios. ¿Cómo llegan esas consultas? A través de los jóvenes, por ejemplo, llegan muchas consultas. De hecho, creo que estos encuentros son con motivo de más de 700 preguntas, creo, que se han hecho. Y hay cosas que van a ir cambiando, que se pueden ir modificando. Obviamente no todas las cosas, ni va a haber, lo digo con mucho respeto, ni va a haber grandes cambios, porque los cambios son paulatinos. Uno va en un vehículo transitando y no es que tiene que hacer una maniobra brusca, porque estamos muy bien encaminados hacia el día del Señor. Todo lo otro está buscándose que todos pueden estar incluidos, ¿sí? Eso está dentro de los cambios que seguramente van a venir, con paciencia, que es lo que a veces a la juventud nos falta, a los jóvenes. Gracias. ¿Cómo es visto aquel que cree en Dios, pero no asiste a ninguna iglesia? Bien, la iglesia no obliga a nadie a concurrir. Ninguno de nosotros y ningún ser humano está obligado a concurrir ni a nuestra iglesia ni a otra iglesia. Hay un tema en todo esto. Está la palabra de Cristo, del Evangelio. No es como nosotros lo vemos, sino como Cristo lo manifestó. Si no tienen parte conmigo, si no comen mi carne y beben mi sangre, pero la iglesia no juzga a nadie en ese sentido. Es la decisión de cada ser humano de acercarse a Dios. Muchas personas se llaman cristianos, y ser cristiano es seguir a Cristo. Hay una decisión de la persona. Esto es en el orden espiritual y material, seguirlo a Cristo. Por lo tanto, no juzgamos si alguien no quiere concurrir y se llama cristiano, es su decisión. Pablo, tenías deseo de hacer una repregunta. Sí, y más allá de cómo lo vemos, ¿cuál es la importancia, la trascendencia que debe tener para nosotros la concurrencia o el estar próximo a las actividades que tienen que ver con nuestra fe? Mirá, Pablo, hace poco en un oficio el apóstol mayor dijo: Dios nos regala tantas cosas. ¿Qué le damos nosotros al Señor? Esta es una pregunta que me la planteo yo también. ¿Qué nos hace estar cerca de Cristo? Es conocerlo cada vez más. Venimos a escuchar la palabra. Inclusive el que predica tiene que escuchar. En esa prédica, en ese conocimiento de Cristo, es cuando empezamos a madurar interiormente. Llevar a Cristo en el corazón es lo más hermoso que puede haber para un ser humano. Porque cuando obramos conforme a lo que Dios nos enseña, nos vamos preparando para una eternidad. Es todo un camino, es un trayecto que tenemos que recorrer, sin lugar a dudas. Venir a la iglesia nos acerca a Dios porque es el lugar de la manifestación. Tengo, que ustedes lo pueden leer en la Escritura también, ¿no? Cuando Cristo llega al templo y se encuentra con los mercaderes. Los mercaderes estaban afuera y los echó igual, ¿no? Había que ir al templo, que era la casa de su Padre, el lugar de la manifestación. Y hoy lo tenemos en la iglesia. El tema es que tenemos que tener ese reconocimiento. Una nueva pregunta, querido apóstol, dice, efectuada por nuestros jóvenes: siendo que Dios nos ama, ¿por qué permite que pasemos por acontecimientos que no son de nuestro agrado? Y esto lo puedo contestar con un ejemplo. Viene un hijo al matrimonio y los padres quieren lo mejor para él. Desean, obviamente, lo alimentan, lo visten, lo educan, quieren lo mejor para él. Pero no pueden evitar que el niño se enferme, que se caiga, que se lastime. No se puede evitar eso. Es parte del desarrollo y del crecimiento. Nos ocurren cosas que no nos agradan en la vida, pero es parte del crecimiento, del desarrollo. En ese sentido, lo que tenemos como una certeza en nuestra alma es que Dios no nos deja nunca como un buen padre.
nunca nos deja. Ni cuando estamos bien, ni cuando no estamos tan bien. En base a la respuesta recibida, tanto Gisela como Pablo tienen algunas repreguntas. Sí, la pregunta es, considerando que esto está orientado hacia los jóvenes y por lo general los jóvenes no alcanzan una madurez quizás tan amplia en los hechos de fe, porque por el poco tiempo recorrido en la tierra básicamente, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que nos puede dar a nosotros los jóvenes para poder enfrentar mejor esas situaciones tan complejas que nos presenta la vida? Es muy cortito el consejo. El que lo quiere lo toma, el que no lo deja, ¿no? No se alejen del altar, porque allí está la sabiduría. El altar es Cristo. No se alejen del altar. A veces entendemos y a veces no entendemos, porque yo fui joven también. Sigo siendo, no tanto. Pero el quedarme junto al altar me ayudó a comprender en el tiempo un montón de cosas que antes no comprendía por mi corta edad. Quédense junto al altar, Dios no los va a defraudar. Pablo. Sí, querido apóstol, yo en función de la respuesta que usted daba anteriormente, quería preguntar si estaría bien interpretar que no hay que confundir la gracia de Dios y la salvación con el placer material. Sí, son cosas distintas. Pero ya el apóstol Pablo lo contestó en una de sus cartas. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esto queda en la decisión de cada ser humano. Podemos encontrar muy buenos consejos en los padres, también en los siervos que trabajan con ustedes, en los mismos jóvenes. A veces los jóvenes tienen mucha sabiduría. Tienen mucho empuje, pero mucha sabiduría, cuando quieren. Así que tomemos la palabra del apóstol Pablo, que es sencilla. Todo me es lícito, no todo me conviene hacer. Ahora toca una pregunta que tiene que ver con lo doctrinario y dice así: siendo que los evangelios se redactaron muchos años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿cómo hicieron para redactar los acontecimientos de manera tan detallada, casi como si hubiesen presenciado ellos mismos esos hechos? Lo mandaban por WhatsApp. No, los evangelios se empiezan a escribir. El primero que escribe las cartas es Pablo, pero fue transmitido verbalmente por contemporáneos de Cristo y de los apóstoles. Ellos transmitieron y luego fueron escritos. Los primeros escritos son del apóstol Pablo, porque nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles estaban totalmente involucrados en llevar el Evangelio. No había tal vez tiempos para escribir, pero aquellos que escribieron los Evangelios justamente fueron contemporáneos de Cristo y de los apóstoles. Querido apóstol, esto sin duda es una muestra más que los evangelios y las escrituras están impulsadas por el Espíritu Santo, por esa unicidad más allá de los tiempos y de los redactores, de los evangelistas del momento. Sí, así es. En todo lo que es la escritura, todo lo que es la Biblia, está impulsado por el Espíritu Santo, eso no tenemos duda. Cristo lo dejó plasmado en palabras, ¿no? Él traerá de lo nuestro y lo hará saber. Pero eran contemporáneos que pudieron vivirlo y en algunos casos hay algunos detalles que son contados distintos, de acuerdo a la característica de cada uno, para poder manifestarlo, para poder volcarlo a la Escritura. Una nueva pregunta, querido apóstol, dice: si fuimos elegidos por Dios mucho antes de estar en el vientre de nuestra madre, ¿por qué tenemos la incertidumbre si seremos elegidos cuando Jesús venga a buscarnos? Vamos a tomar otro ejemplo. Uno como hijo ha recibido la mejor de las enseñanzas. Siempre que hemos tenido buenos padres hemos recibido la mejor de las enseñanzas. Nos han cuidado, nos han protegido, nos han enseñado. Pero después tomamos una determinación en nuestra vida que puede traer un cambio. Si nosotros hubiésemos obrado el 100% de lo que nuestros padres, que nos aman y nos amaban, y lo hubiésemos puesto por obra, nuestra vida hubiese sido mucho mejor, con toda seguridad. Con nuestro Padre es lo mismo, Él nos alimenta, nos da la palabra, nos va educando espiritualmente, pero después nosotros tomamos decisiones. Y de allí viene a veces la incertidumbre de nuestras decisiones.
como seres humanos, que la tenemos todos. Porque también se me ha cruzado en algún momento, ¿me llevará el Señor? Y también tengo la respuesta en el interior, en mi alma, ¿no? que me dice, ¿obrás todo lo que el Señor te pide? Y ahí viene la incertidumbre. Quiero tener la certeza y la seguridad, que el amor de Dios es tan grande que no me va a dejar. Quiero llevar esa seguridad y esa certeza en el corazón. Pero tengo que vencerme a mí mismo, el problema lo tengo adentro. Es una decisión también muy grande para tomar, en los jóvenes y en los grandes, en todo. Una nueva pregunta, amado apóstol, tiene que ver con lo doctrinario y dice, ¿qué se considera redimidos en el más allá? ¿O a quién se considera redimidos en el más allá? Bien, la palabra redimidos viene de comprar la libertad de alguien por un precio determinado. Porque Cristo pagó por nuestras almas. Él compró, de alguna manera, nuestra libertad, por eso somos redimidos en Cristo. Pagó por la humanidad, en realidad, por todos, entre los cuales nos sentimos involucrados. Y también las almas que han partido, que se han adelantado a las esferas del más allá. Querido apóstol, a vuestra respuesta tenemos también una pregunta vía Zoom que entonces esperamos de parte de Nicolás. Querido apóstol, ¿podría haber un redimido que no haya conocido la obra de Dios, pero sí haya conocido, podemos decir, la palabra, pero no haya aceptado el santo sellamiento, el bautismo, pero sí haya sido una buena persona? Sí, en las esferas de los difuntos hay muchas moradas. Todos tienen la posibilidad de aceptar. Para llegar a la redención tienen que llegar a Cristo. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber bautismo, bautismo de agua, de espíritu y también Santa Cena, la comunión con Jesucristo. Porque hemos respondido en una de las preguntas, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Para llegar al reino de los cielos tenemos que tener parte con Cristo. Ahora bien, todavía es tiempo de gracia. Es más, después que el Señor venga a buscar a aquellos que se han preparado y que le esperan y tengamos las bodas en el cielo, vendrá un periodo, el milenario reino de paz, y luego el Señor, con aquellos que servimos al Señor y seguimos al Señor, vendrá nuevamente a la tierra a testimoniar nuevamente para traer la salvación a todos los seres humanos. Siempre va a quedar en la decisión de cada uno, pero también aquellos que han partido de esta forma tendrán la hermosa posibilidad. Querido apóstol, nuevamente agradecido por su presencia, por sus respuestas, por su calidez y en el sentir de cada joven el agradecimiento no solo a usted, sino al apóstol de distrito y al resto de los apóstoles. Les agradezco mucho. En algún oficio de juventud hace unos años atrás yo le decía a los jóvenes que me hacía bien estar cerca de los jóvenes porque me hacía sentir joven. Espero que no hayan tomado a mal nada, ninguna respuesta. Me ha hecho muy bien estar con ustedes, con los panelistas, de todo corazón, y sé que atrás de cada pregunta y de cada respuesta hay un interés. Que deseo de corazón que ese interés sea involucrarnos todos en la comunidad, en la obra de Cristo, de nuestro Señor, para poder llegar a esa terminación y que el Señor venga a buscarnos a todos. Por eso, gracias a ustedes de corazón y los deseos que Dios los pueda colmar de bendiciones, disfrutando de todo lo que es bueno. De todo corazón, muchas gracias. Gracias por compartir este gran encuentro. Prepárate para las próximas ediciones de Conectados. No te olvides de seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y YouTube como JNA Conectada. Sigamos más conectados que nunca. Conectados, todas tus preguntas en un solo lugar.